Ok, continuamos entonces. Entonces, seguimos con el acta de constitución. Esto es un poco lo que vimos en el índice, las premisas, riesgos. Fíjense que esta acta, como les comentaba, nos lleva a ir mapeando cada elemento, los stakeholders. Aquí un poco lo direcciona hacia personas internas, pero aquí el stakeholder puede ser cualquier persona que se vea afectada producto del proyecto, puede ser considerado un stakeholder, incluso cuando son proyectos de envergadura de, no sé, de construir una planta. El stakeholder es desde la gente que vive en el poblado hasta la gente que va a trabajar en la empresa, hasta el stakeholder es todo el que esté involucrado con el proyecto. Un stakeholder, por ejemplo, de la reparación que tienes en el techo, la impermeabilización, un stakeholder es la junta de condominio, por ejemplo. Es un involucrado que tengo que informarle, mira, estoy haciendo una reparación en el techo, esto es propiedad horizontal, ustedes tienen que pagar una alícuota conmigo. Entonces, es todo el que esté involucrado en el proyecto forma parte de estos stakeholders y yo debo informarlo y debo darle a entender cuáles son las implicaciones que tiene en función al proyecto que voy ejecutando. Entonces, esto es súper importante. De hecho, esto es una de las cosas que vamos a hacer como en la actividad práctica. Después tenemos el tiempo como otro de los elementos que está dentro de esta estructura de gerencia de proyectos. El tiempo es fundamental porque el tiempo es dinero. Sin embargo, fíjense que cuando hablamos de tiempo no estamos hablando de hacerlo lo más rápido que podamos, no, es hacerlo en el tiempo. Eso es un elemento importante. El tiempo no implica de que debo hacerlo volando y que quede mal, no. El tiempo lo que implica es que debo hacerlo dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de costos. Y se supone que si yo planifico un tiempo, a ese tiempo está asociado un costo. Si no lo hago dentro de ese tiempo, entonces los costos se me van para otro lado. Cuando hablamos de tiempo, hablamos desde punta a punta, ¿no? Y por supuesto, debemos estar claros de elementos incluso, bueno, incluso hasta elementos climáticos, ¿sí? El tiempo está asociado a todo. Si estamos en época de lluvia, probablemente entonces no sea el mejor momento para hacer una reparación de impermeabilización, por ejemplo, ¿sí? Porque el proyecto no se va a realizar en tiempo y seguramente va a generar unos costos adicionales y a lo mejor no queda bien la impermeabilización. Entonces, el tiempo está asociado a todo. El tiempo está asociado a variables endógenas, variables exógenas, está asociado a las competencias de mi equipo. No es lo mismo que yo efectúe una estructura desagregada de tareas para llevar a cabo un proyecto o unas personas altamente calificadas a un equipo que entre en un proceso de improvisación. El tiempo es fundamental. El tiempo, aparte que cada vez que realizamos un proyecto, el tiempo se convierte en una expectativa del cliente o del patrocinador o de los stakeholders. Cuando yo le digo a una persona que está interesada en el proyecto, esto lo logramos en un mes, esa persona lo único que le pasa por la cabeza es que yo le dije que ese proyecto iba a estar listo en un mes. Eso en la práctica, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de servicios, el tiempo se convierte en una expectativa. A veces nos ha pasado en los proyectos de remodelación. A veces una pared no queda perfecta, pero si lo hicimos en tiempo, la señora dice, trabajan rapidísimo, trabajan bien. Al contrario, si yo hago una obra de arte, todas las paredes perfectas, toda la remodelación excelente, pero me tiré 2, 3 meses más, la señora va a decir, esta gente me volvió loca, duré 3 meses con esta gente aquí metida y no terminaba el proyecto. Entonces, la variable tiempo, el elemento tiempo, es una de las cosas que más riesgo generan, porque también
medir los tiempos no es fácil. Es fácil decir esto, mire, que está pendiente de los tiempos, pero medir los rendimientos no es para nada fácil. No sé, después cuando vean el video, no sé si los que van a ver el video o Reinier han trabajado con licitaciones públicas donde hay que establecer rendimientos, tiempo. No hay nada más complicado que eso para poder presentar las estructuras de costo individuales de cada uno de los ítems que se licitan en una licitación pública. Correcto. ¿Lo has trabajado, René? Sí, correcto, correcto. Entonces, eso, medir los rendimientos de eso, equivocarse es estar despierto, es pararse en la mañana. Porque una cosa es lo que uno estima de rendimiento y otra cosa es lo que ocurre después en la práctica. Entonces, eso indudablemente tiene sus riesgos. Pero es una tarea que, por eso que entra en juego, bueno, las competencias del equipo, las experiencias, tal. Uno con eso, uno va midiendo, bueno, si esto más o menos, el rendimiento es este. Ese más o menos suena mal, pero la clave es poder llegar a eso, porque es como nos pasa a nosotros en las consultoras. Nosotros decimos, este trabajo lo vamos a hacer en 500 horas. Ajá, pero 500 horas ¿de qué equipo? De un equipo altamente entrenado, de gente que está empezando. Es todo un reto poder medir de manera fiable los tiempos, pero lo que sí podemos estar clarísimos es que la expectativa del cliente es que si usted me dijo en tal momento tiene que estar hecho. Después vamos a los costos, que está íntimamente relacionado con los tiempos. El costo me da efectivamente en el bolsillo. Si yo efectúo un proyecto magníficamente bien, pero reventé el presupuesto, yo creo que nadie va a estar contento. De hecho, en el aula digital, ¿verdad? Les coloqué varios videos que están muy asociados a la parte de inversión, a lo que es la parte de lo que está aquí abajo en la parte inferior, inversión inicial, los costos de operación, porque es uno de los elementos más importantes, sobre todo en proyectos en los que se requieren los recursos para iniciar. No es lo mismo de repente un proyecto de reparación de la lancha, donde tú tienes que inyectar, tienes que presupuestar y ejecutar los recursos en su totalidad, porque ese activo no te va a generar renta en ese momento, sino de manera prospectiva, cuando ya esté operativo. De repente en el caso de una remodelación, en el que fíjense que yo tengo que jugar, como la remodelación, el proyecto no es mío, el proyecto es un tercero, yo tengo que estratégicamente saber cuándo son los hitos de cobranza, cuando entran flujos de efectivo y las salidas de efectivo, cuando tengo que pagarle a mi personal, cuando tengo que comprar materiales, cuando tengo que sacar los escombros, toda esa estructura, todo ese baile acompasado que se da entre una estructura de tareas y un flujo de caja proyectado. ¿Por qué? Porque, a ponerlo en términos sencillos, si a mí me mandan a hacer una remodelación y a mí no me dan un anticipo, vamos a suponer del 50%, y el proyecto es de un mes, entonces fíjense que si yo no tengo anticipo, yo tengo que fondear lo que son los pagos de los trabajadores, tengo que fondear lo que son los materiales. Entonces fíjense que mi cobro inicial, mi primera parte del proyecto, lo primero que me va a pagar mi cliente en un proceso de remodelación, tiene que estar analizado en función a mi estructura desagregada de tareas y mis salidas de costos, que donde lo voy a ver en el flujo de caja proyectado. Entonces, a veces cuando uno habla en términos de remodelación, en términos de construcción, a veces la gente como que no hace la conexión de una cosa con otra. Dice, bueno, adelántame lo que quieras, no, adelántame lo que quieras, no. Tú me tienes que, o yo tengo que pedir el adelanto en función a mis salidas potenciales de dinero que la veo en el flujo de caja y que están asociadas con mi estructura desagregada de tarea, que no es más que todas las cosas que debo ir haciendo en el tiempo, que también están asociadas a adquisiciones de cosas que debo ir haciendo en el tiempo. Por lo menos nosotros en los casos de remodelaciones, prestamos el servicio llave en mano. Entonces yo coloco todos los materiales. Entonces, si yo
en mi estructura de cobranza no tengo un plan claro, con un flujo de caja proyectado claro, para poder hacer las cobranzas en sintonía con mis salidas de dinero, con mis estructuras de tareas, entonces al final yo termino financiando la obra y ahí me termina generando a mí un costo de oportunidad porque tengo que disponer unos recursos que pudiese disponer para otro tipo de inversión, lo tengo que disponer para ejecutar un proyecto. Entonces, todos esos elementos a nivel de costeo son fundamentales para poder hacer un análisis completo del proyecto. Ni hablar cuando, como por ejemplo, aquí en la diapositiva ven los casos de cambio de alcance. Bueno, cuando el cambio de alcance es una locura, porque estamos hablando de una reconducción completa de un presupuesto, de toda una estructura de costo. Vamos a suponer que Renier va a arreglar la lancha y cuando el mecánico le dio un diagnóstico y cuando el tipo abrió el muerto, bueno, era otra cosa. Entonces le dice, mira, todo lo que te había dicho no es así. La cosa es otra y es peor. Entonces eso te cambia totalmente toda la estructura, te cambia todos los indicadores y tú dices, bueno, pero ¿y de dónde saco ahora esta plata? Bueno, deja eso ahí abierto porque no tengo la plata para poder resolver el proyecto. Entonces, esos son los riesgos que uno se consigue en un proyecto que evidentemente está involucrado todo lo que es un tema de costos, tiempo, gente, etcétera, etcétera. Vamos a verlo con una estructura desagregada de tareas. ¿Cómo lo veríamos en este ejemplo que es más financiero, ¿no? Que es más financiero. Una auditoría de estado financiero, que esto puede ser una auditoría de proceso, puede ser una auditoría operativa, puede ser cualquier tipo de servicio de consultoría, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se plantea aquí, esto es dibujo libre, ¿no? Aquí es donde uno se sienta a analizar y uno dice, bueno, vamos a dividir cuáles son todas las tareas que debo ir haciendo. Esto es un primer ejercicio que uno hace allí sentado frente a un papel y un lápiz y con la gente alrededor que está involucrada con el proyecto. Uno dice, bueno, cambia el nombre de auditoría de estado financiero y ponle cualquier cosa, proyecto de X. Yo en este proyecto, para este ejemplo de auditoría de estado financiero, fíjense que lo primero que yo hablo de un inicio de la perspectiva de firmas de consultores, es un levantamiento de propuestas, ¿sí? Que básicamente en ese levantamiento de propuestas, yo lo que hago es sentarme con mi cliente potencial, en este caso es el patrocinador, el potencial patrocinador. Yo me siento con mi cliente y le digo, explícame qué es lo que quieres. Es como que Rainier se pare con la gente X y le pregunte qué es lo qué queremos lograr con la reparación de la lancha o qué queremos lograr con este o aquel proyecto. Yo tengo que entender realmente. Esta parte nos la saltamos muchas veces porque nos basamos en que ya tenemos el conocimiento y que no hace falta que me lo explique. Pero la verdad es que yo tengo que hacer un levantamiento de la propuesta, levantamiento de lo que va a ocurrir, entender. Dentro del grupo había alguien que venía de una agencia aduanal, que por ejemplo, en un proceso de importación, el levantamiento de la propuesta es qué vas a traer, qué quieres traer, de dónde lo vas a traer. Hay algunas características particulares de ese producto que quieres traer que yo debo conocer, algún tipo de elementos sanitarios o que genere algún tipo de riesgo en la entrada, en el proceso de nacionalización en el país que requiera de alguna permisología particular. Eso es lo que ocurre en el levantamiento de la propuesta o en el levantamiento del compromiso. Después que yo tengo ya eso, que ya hice las entrevistas, que ya pregunté lo que tenía que preguntar, que ya razonablemente claro de lo que se espera del proyecto. Entonces, fíjense que para mí la determinación y preparación y emisión de la propuesta es básicamente como una especie de acta de constitución, lo que veíamos hace un rato. Esa estructura donde digo cuál es el objetivo. Por eso que yo digo que para nosotros en el mundo de la auditoría, el acta de constitución es una propuesta. En otros ámbitos de repente es parecido a un contrato.
porque allí es donde uno pone en blanco y negro, ajá, bueno, ya tú me explicaste qué es lo que quieres, ya yo te entendí, ahora vamos a plasmarlo en un acta de constitución. Evidentemente esa acta de constitución tiene que ser aprobada por el patrocinador, porque él tiene que estar convencido que este proyecto que yo le estoy formulando, que estos tiempos que yo estoy marcando, que estos costos que yo estoy determinando en el presupuesto están alineados con sus expectativas. Y ahí él aprueba esa acta de constitución. Yo aquí le puse aprobación de propuesta, pero en un proyecto normal es la aprobación del acta de constitución. Ya yo les vendí a los dueños de la compañía, ya yo les vendí a mi cliente potencial, ya yo le vendí al gerente del área tal qué proyecto se iba a hacer y bajo qué condiciones. Y allí normalmente ya aprobado esto, ya visualizado esto, ya yo arranco lo que es mi kickoff meeting, que el kickoff meeting es, bueno, ahora sí vamos a arrancar y vamos a darle con lo que es la planificación y la ejecución. Fíjense que cuando en este trabajo o en este ejemplo de proyecto de auditoría, la planificación va implícita en ese momento del levantamiento de la propuesta, determinación y preparación de la propuesta, y yo hago mi planificación como auditor, porque cuando yo levanto la propuesta y levanto toda la información, yo identifico riesgos, determino horas, sé cuál es el personal que debo asignar, sé cuánto es el tiempo que me voy a demorar, porque todo eso es insumo para yo preparar mi acta de constitución. Entonces, en el mundo de la auditoría todo está como en la misma línea, sin embargo, también hay un espacio de tiempo para afinar detalles en ese proceso de planificación, que se va alimentando con el tiempo, ¿no? Se va alimentando con el tiempo. De hecho, cuando yo conversaba esto en alguna oportunidad con algunos de mis socios aquí de la firma, yo les decía, mira, aquí el proceso de auditoría es incluso, ya con el tiempo ya deja de ser tan estructurado y se convierte en un proceso de manifiesto ágil. Y ya les voy a explicar un poco por qué. Cuando hago mi identificación de tareas, cuando hago mi estructura desagregada de tareas, entonces empiezo, bueno, vamos a hacer el levantamiento del archivo permanente, que es toda la documentación de la compañía, de mi cliente. Me voy a hacer las reuniones claves con la gente de operaciones, con la gente de finanzas, con la gente de este departamento, del otro departamento. En función a esas reuniones claves de identificación de riesgo, empiezo a diseñar pruebas de auditoría y empiezo a planificar las fechas para aplicarlas. Después comienzo una revisión de todas las secciones que voy a auditar. Insisto, aquí es una auditoría de estado financiero, pero puede ser una auditoría operativa, puede ser cualquier cosa, y voy identificando todas las secciones que voy a ir auditando. Una vez que audito todas las secciones o genero una serie de hallazgos que debo discutir con la gerencia, ¿sí? Me siento con la gerencia y le digo, mira, llevé a cabo mi proceso de auditoría, generé estos hallazgos, esto es lo que ocurrió, los discuto, vemos qué podemos resolver, lo que no podemos resolver genera pues el inicio para mí de la preparación del informe y el borrador de auditoría y carta a la gerencia. Después discuto con el cliente para que apruebe ese informe. Tenemos una serie de discusiones, emito el definitivo, cierro el contrato y tengo una reunión de cierre con mi cliente y le entrego todos los documentos que tengo que entregar. Y al final, por supuesto, unas lecciones aprendidas. Fíjense que cuando uno lo ve así, uno dice, oye, esta es una estructura muy formal, es una estructura muy, es una estructura que es muy de paso a paso. Sí, es muy de paso a paso. Parece que no encaja con estas nuevas tendencias que les comentaba al principio de la clase, cuando les decía, pero ya va, hay un manifiesto ágil, hay un tema de que voy entendiendo, voy devolviéndome, voy yendo. Fíjense que en el mundo de la auditoría también se maneja un tema de manifiesto ágil, porque esto que está aquí, de esto que se ve tan lineal, en la práctica no es así. En la práctica no es así, porque yo estoy haciendo un proceso de auditoría y resulta que cuando voy a revisar la sección de efectivo y bancos, entonces el cliente me dice, no, la que se lleva efectivo y banco, esa se enfermó, le dio COVID.
entonces no va a venir toda esta semana. Entonces, bueno, entonces déjame hablar con la de cobranza. Oye, la de cobranza, acá de París, no está. Viene, entonces, aun cuando la estructura me lleva un paso a paso, realmente en la práctica yo tengo que ser adaptativo, tengo que ser flexible y tengo que en función a eso ir recabando la información que está disponible en un constante ir y venir. ¿Es improvisación? No, porque se supone que si está dentro de la planificación, en el sentido de que este tipo de contingentes yo las voy resolviendo, como el caso que le comentábamos con las gestiones de cobranza que está haciendo Rainier. Bueno, indudablemente Rainier tiene que a veces reunirse con uno y a veces salta de la oficina de uno y se va a reunir con el otro que no esperaba reunirse con él, pero entiende que con este que se va a reunir existe una probabilidad de que pueda lograr un objetivo. Entonces, es un constante generar opciones flexibles para poder llegar al objetivo, que el objetivo aquí es emitir el informe definitivo y entregárselo al cliente. Sin embargo, yo tengo que ir en un constante ir y venir. Y fíjense que también cuando discutía esto con mis socios, le decía, otro elemento importante es que hoy en día en los procesos de auditoría, uno se acerca con el cliente en ciertos momentos y uno le dice, oye, mira, no me has entregado los requerimientos, si no me los entregas, vamos a tener estos problemas, vamos a tener estos problemas. Entonces, de una u otra forma, eso es un ir y venir, porque yo estoy acercándome al cliente, le estoy dando un pronóstico, me estoy devolviendo y estoy diciendo, si no lo hacemos así, vamos a tener un problema. No estoy dejando que todo esto vaya fluyendo hasta llegar a los hallazgos. Entonces, por eso les comento que una de las cosas más bonitas que tiene todas estas mutaciones de la gerencia de proyectos es que podemos interactuar de manera distinta en el proyecto y podemos agregar valor. Porque en el pasado a lo mejor esta camisa de fuerza hacía que yo cuando llegaba aquí le llegaba con la sorpresa al cliente y le decía, mira, ¿sabes qué? Estás malísimo. Y el cliente me decía, oye, Vladimir, pero ¿por qué lo dejaste hasta el último momento? Si tú me hubieses dicho aquí que teníamos un problema, lo hubiésemos podido resolver de esta o de aquella forma. Y yo que le hubiese dicho, no, pero es que la planificación fue hecha así. Entonces, fíjense como con unas gringolas donde no agrego valor. Al contrario, si yo con estas mutaciones de gerencia de proyecto ágil, hago estos efectos de ir y venir, pues logro generar valor, logro entender lo que veíamos al principio, entiendo la organización cuando gerencio el proyecto y agrego valor. Eso es una de las cosas que se está manejando más en este tema de gerencia, como si eh, vuelvo otra vez con el ejemplo de la lancha. Mandas a que repare la lancha y el que está gerenciando el proyecto espera hasta el final para decir que, mira, no, la lancha no se puede resolver, está fundida, no hay manera de arreglarla. No es lo mismo que yo esté en una constante interacción y vaya generando matrices de soluciones. La que vimos anteriormente, esto es una estructura desagregada de tareas. Fíjense que es una visualización de todo lo que debemos hacer. Y esto es lo que archiconocido conocemos como el diagrama de Gantt. Esto, hay un software, no sé si lo has utilizado alguna vez, Renier, que es el Project, que está disponible en los paquetes de Office. No sé si lo has visto ahí en Office, Renier. Sí, sí, yo lo he utilizado también. Ah, lo has utilizado, fantástico. Sí. El proyecto es magnífico, ¿no? Para el tipo de proyectos. Sin embargo, fíjate que, No, no soy experto, pero lo he utilizado. y es fantástico. Pero fíjate que aquí, para alguien que esté iniciándose, fíjate, esto es un template de Excel. No lo hice yo. Esto es un template que está disponible en Excel, que yo se los coloqué en el aula digital. ¿Por qué? Porque no quería, bueno, tú has empezado a trabajar con Project, no eres experto, pero ya lo conoces. Pero alguien que no ha trabajado con Project, que tiene sus dudas, fíjate que este template de Excel que como les comento, este template de Excel está disponible en el Excel. No es una cuestión que ustedes tienen que armar. Y que yo subí al aula digital para que lo tuviesen allí disponible. Fíjense cómo este diagrama de Gantt
que se alimenta de esta estructura desagregada de tareas, ya me da una visual de el inicio del plan, en qué semana, aquí los periodos, esto puede ser días, o puede ser semanas, o puede ser meses, ¿sí? Yo normalmente trabajo por semanas. Entonces, 1, 2, 3, 4 pueden ser semanas de un mes. Ustedes aquí colocan el inicio del plan, qué semana inicia. Fíjense que este inicio, que es la primera tarea de la estructura desagregada de tareas, inicia la semana 1. Aquí me pregunta cuánto dura esa tarea. Aquí yo le digo que dura una semana. Aquí me pregunta cuándo realmente inicié la tarea, porque a lo mejor la inicié con retraso. Y aquí me dice la duración de la tarea, cuánto realmente duré en la tarea. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo que está aquí. Levantamiento del archivo permanente. Aquí yo decía que comenzaba en la semana 4, efectivamente, comencé la semana 4. Yo decía que duraba 2 semanas, esto es el plan, 2 semanas. Comencé efectivamente en la semana 4, ¿sí? Comencé en la semana 4, pero en vez de durar 2 semanas, duré 3 semanas. Entonces, fíjense que ya este que está aquí es completado fuera del plan. Ya este diagrama de Gantt, que como les comento es un template de Excel, ya me está dando una visual de cuáles son las brechas que tengo entre mi estructura desagregada de tareas, que es este señor que está aquí, y la ejecución del plan. Ya me va dando esa visual, me va diciendo, mira, esta parte comenzaste bien, te demoraste más tiempo, y si te demoraste más tiempo, evidentemente puede que estés parado en una situación que te pueda afectar los costos, y ahí está pues anclado a lo que es el flujo de caja proyectado. Entonces, fíjense cómo esta estructura de diagrama de Gantt, que aquí lo tengo en 2 páginas, porque es toda esta estructura desagregada de tareas, toda esta estructura desagregada de tareas la tengo dividida en este diagrama de Gantt. Fíjense cómo voy avanzando en el tiempo, ¿no? Voy viendo, esto es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo que el que está gerenciando el proyecto, pues fíjense, esta es una tarea que comenzó, por ejemplo, tarde, ¿sí? Esta tarea tenía que comenzar en la semana 11, pero realmente comenzó en la 12. Entonces, fíjense cómo ya es una tarea que comienza tardía. Esto automáticamente te da una visual de por qué comenzamos esa tarea tarde y cómo eso me está afectando en los costos. Porque no es solamente el hecho de que yo diga comencé la tarea tarde, es el hecho de que eso cómo me impacta en el proyecto. Entonces, este primer ejercicio de estructura desagregada de tareas, sumado a este diagrama de Gantt, que fíjense que, como comentaba Reinier ahorita, en Project eh, todo lo hace, toda la aplicación te ayuda a que puedas hacerlo completo, ¿no? Incluso el Project te deja hacer las interacciones, te deja colocar hitos, te da un montón de facilidades. Sin embargo, en las primeras de cambio, y para proyectos pequeños también, para proyectos pequeños, hacerlo con template también es viable. Evidentemente, lo ideal es que ustedes después de ver estos videos y de terminar la actividad, ustedes, bueno, se motiven a utilizar Project como herramienta, porque aparte que es un software que está libre allí de las aplicaciones de Microsoft, te permite tener esta visual completa. Imagínense que ustedes cada proyecto que ejecuten, lo ejecuten pensando como gerencia de proyectos. La visual que les da de todo es fantástico. El hecho de que ustedes se tomen el tiempo de hacer su acta de constitución, se tomen el tiempo de hacer su estructura desagregada de tareas, se tomen su tiempo de hacer su diagrama de Gantt y se tome su tiempo de hacer su flujo de caja proyectado, son los 4 elementos que tienen que al menos tener disponibles en un proyecto para poder tener una visual razonablemente clara de la ejecución. Vuelvo otra vez. Acta de constitución, que es toda ese contrato entre las partes, la estructura desagregada de tareas, que es la identificación de cada tarea que debo hacer para poder llegar al objetivo, el diagrama de Gantt para poder monitorear inicios y cierres de tareas y el flujo de caja proyectado,
que es lo que te permite decir, mira, sí, lo hice con los recursos, hice las entradas de dinero y las salidas de dinero en función a lo que estableció el proyecto. Fíjense que en este ejemplo que aquí les coloco, le estoy dando las tareas, le estoy dando todo en la estructura agregada de tareas, pero fíjense que aquí les comento, mira, los costos asociados son lo que me vale cada persona, pues. Cada socio me vale $30, etcétera, etcétera. Entonces, en las firmas normalmente cada tarea se le asigna a una categoría y en función a eso uno puede determinar los costos. Evidentemente, si es un trabajador bajo relación de dependencia, las salidas de dinero son en la medida que voy pagándole 15 y último, y en función a eso es que yo debo cobrarle a mi cliente. Si mi cliente, mira, necesito que me pagues tanto porcentaje a la aprobación de la propuesta, tanto porcentaje a tal fecha y tanto porcentaje al final. Piense que eso es algo que yo, que tengo 25 años trabajando en firma, es rarísimo ver a un socio, a un gerente haciendo una estructura de cobranza en función a un flujo de caja proyectado y en función a una estructura desagregada de tareas. Y se los digo que con 25 años he visto, si acaso, un gerente, un director, un socio en mi vida que haya hecho eso. Porque eso es lo que realmente te dice, entra el dinero y el dinero sale. ¿Cómo sale? Pagando sueldo y salario, porque los sueldos y salarios no se pagan solos. ¿Sí? En este ejemplo de una firma y de una consultora, que bueno, hice el ejemplo de firma y consultora porque varios de los inscritos son contadores, administradores, tal, como para que vieran tuvieran la visual de que la nómina no se paga sola. Hay gente que no asocia una cosa con la otra. Si no entra dinero, tú no le puedes pagar personal. Tú no puedes decirle a un cliente, págame el 100% al final, que yo te voy a costear la auditoría. Eso es inviable, ¿sí? Y como este ejemplo de este proyecto, pues todos los proyectos son iguales. Es inviable que tú agarres y digas, esto se paga solo. Distinto es, por ejemplo, vuelvo otra vez con el ejemplo de la lancha de Renier, que Renier diga, bueno, parte del proyecto se va a financiar con inversión por parte de los accionistas y la otra parte de la inversión se va a hacer, porque cuando la queremos destinar al tema turístico, se la vamos a alquilar tal como está a una empresa que no es para fines turísticos, sino de transporte de tripulación, que no necesita un tema estético, pero con las entradas de dinero de la prestación de ese servicio de tripulación, yo voy a hacer las mejores estéticas para después ofrecerlo al segmento de turismo, que me pagan más la hora o me pagan más la distancia o me pagan más el día, la frecuencia de cobro. Entonces, fíjense que eso, otra estructura, otro análisis que uno hace y uno dice, bueno, parte del dinero viene de aquí, pero parte del dinero viene ya del ongoing de esa lancha. Entonces, ahí el flujo de cada proyectado tiene otras variables. Bueno, esta es la inversión inicial, pero después viene una serie de hitos, que es ofrecer la lancha a un servicio de traslado de tripulación, que no es mi servicio ideal, porque mi servicio ideal es el turismo, que sí pagan más dinero, estoy en un ejemplo, pero con estos recursos yo voy a obtener las entradas de dinero para que mi flujo de cada proyectado tenga sentido y las erogaciones estén asociadas al proyecto. Entonces, es todo un tema que sale en el acta de constitución y sale producto de la planificación. Por eso es que esto genera unos niveles de certidumbre gigantescos. Hay tres elementos que son claves, ¿no? Las rutas críticas. Las rutas críticas son las áreas que, si yo no las hago, el proyecto no sale. Si me vuelvo para acá, para la auditoría, mi ruta crítica aquí es las áreas de riesgo de esta auditoría. Aquí yo tengo que tener identificado cuáles son mis áreas de riesgo. A lo mejor para mí esta compañía, el área de riesgo, inventario, y a lo mejor préstamos, cuentas por pagar, estoy inventando. Son mis áreas de riesgo. Esa es mi ruta crítica. Si yo no audito esas dos secciones, la auditoría no sale. Entonces tengo que identificar cuál es mi ruta crítica. Normalmente uno las marca de otro color para identificar cuáles son las rutas críticas. Después tengo las tareas que deben terminarse para comenzar otra. Es importantísimo que yo identifique cuál tarea, si yo no hago esta tarea, está paralela a la otra. Eso es así como cuando uno está en la universidad, que si tú no veías matemática 1, no podías hacer matemática 2. Bueno, esto es exactamente el mismo concepto.
Si yo no hago esta tarea, no puedo hacer esta. Si yo no obtengo este permiso, yo no puedo sacar la lancha al agua. La tarea prela, yo no puedo sacar la lancha a lo bravo, tengo que tener el permiso. Entonces, una tarea prela la otra. Tengo que conocerlo en mi estructura desagregada de tareas y la tengo que conocer en mi diagrama de Gantt. La tengo que dejar clara en mi diagrama de Gantt. Normalmente también se deja con otro color para identificar que una tarea prela la otra. Y también puedo identificar las tareas que se pueden hacer en paralelo, que no se prelan y que puedo hacer en simultáneo. Entonces allí también yo puedo, bueno, un permiso que no tiene nada que ver con pueden ser tareas paralelas, no se prelan, pueden ir en paralelo, no hay ningún problema, las identifico también, cuáles son las tareas que puedo ir llevando en simultáneo. Eso quiere decir que, bueno, en una tarea me la hace Pedro, la otra tarea me la hace María, la otra tarea me la hace Juan, y van todas en simultáneo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en proyectos de consultoría, proyectos de ingeniería, donde los desarrollos se pueden hacer de esa manera? Evidentemente, el tema del talento humano, ¿sí?, es fundamental en esta estructura. Ya les estoy dando el ejemplo. Una tarea la lleva tal persona que tiene las competencias, puede hacerlo en un tiempo determinado, está interconectada esa persona con otra, entonces el insumo que necesita una puede afectar a la otra. Hay unos roles donde también tengo que identificar que en el caso de la firma es muy sencillo, porque la firma tiene una estructura piramidal que permite que cada quien sepa que, bueno, es como una estructura, como Renier también tiene mucha experiencia en la estructura militar, que es una estructura piramidal donde cada persona tiene un rol, tiene una jerarquía y por supuesto existe una subordinación entre los miembros del equipo. Eso tiene que estar claro en lo que es el talento humano. Entonces, tiene que conocer la tarea, tiene que conocer qué parte forma de un todo y tiene que estar claro de los niveles de comando en esa estructura desagregada de tareas y en ese diagrama de Gantt. En cuanto a las adquisiciones, pues también es un proceso súper interesante. Identificar proveedores, qué tipo de contrataciones se van a hacer, si se necesitan algún tipo de asesorías adicionales, si tiene que haber planes de contingencia, si no me trae el repuesto de la lancha, ¿quién es el que me lo va a traer? Todo eso tiene que estar definitivamente medido dentro de ese proceso de adquisiciones. En el caso de remodelaciones, pues yo tengo que estar claro quién me va a vender los bloques, quién me va a vender el porcelanato, quién me va a vender las instalaciones sanitarias, quién me va a vender el estuco. Yo tengo que estar claro de quiénes son, cuándo necesito comprar esas adquisiciones, porque a lo mejor no necesito todo en la remodelación de entrada, a lo mejor de entrada lo que necesito son esto y aquello. Tengo que tenerlo claro porque también está asociado al flujo de cada proyectado. Porque de una u otra forma, al espacio físico donde estoy haciendo la tarea. No puedo agarrar, hacer una remodelación y meter todas las cosas en el espacio físico, porque entonces, ¿cómo hago la remodelación? Entonces, son cosas que también tienen que estar analizadas. Los riesgos, pues indudablemente entender que los riesgos no se eliminan, se mitigan, y en función a eso preparamos nuestra matriz de riesgo para identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que ésta tiene sobre cada situación. Y por supuesto los planes de contingencia en caso de que ocurra. Y por último, lo que son las comunicaciones y los involucrados, porque también hay una línea clara entre las partes que pues tienen que estar debidamente informadas, ¿sí?, de cómo va ocurriendo todo el proyecto. Ok, bueno, hoy queríamos llegar hasta aquí. Les pido, por favor, me voy a adelantar un poco, les pido que vean este ejemplo, trabajemos juntos y en función a lo que hablamos, ensamblen lo que es un acta de constitución, una estructura desagregada de tareas, un diagrama de Gantt y hagan una aproximación de flujo de caja proyectado. Es el objetivo con esta actividad que es muy sencilla, es una actividad de construcción. De todas formas, en el chat, en el aula, yo les voy a dar mayores detalles, ¿sí?, sobre esto. Nos queda menos un minuto, Reinier. Voy a abrir otro video para explicar esto un poquito más, ¿sí? Solamente 5 minutos para explicarlo mejor, ¿sí? Y no dejar